Primera de Pedro, capítulo 5, verso 12, una vez más dice así: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros. Con ósculo de amor, paz sea con todos vosotros, los que estáis en Jesucristo. Amén. Oramos. Amado Padre Celestial, damos muchas gracias una vez más por permitir que podamos congregarnos como tu iglesia, con libertad. Aquellos creyentes a quienes Pedro les escribía no tenían esta libertad, estaban siendo perseguidos y debían vivir su vida cristiana bajo una gran presión. Así que damos gracias. Inclina nuestros corazones y obra de tal manera que seamos sabios en aprovechar estos tiempos de quietud para el cristianismo en nuestra nación, para aprovechar todo lo que tú quieres darnos a través del ministerio de la iglesia a cada una de nuestras vidas. En este tiempo en que nos acercamos a tu palabra, aquieta nuestros corazones y nuestros pensamientos. Tú puedes hablar y obrar más allá de lo que hemos de decir en este momento. Por eso pedimos, Padre amado, que tú te exaltes a ti mismo y que obres no solamente aquí, sino los hermanos que están escuchando por la internet, que no han podido estar hoy aquí presentes. Pedimos que tú obres en sus corazones en esta mañana. Tú conoces las razones y los motivos por que no han podido llegar. Rogamos que los guardes, que alientes sus corazones por la enseñanza en esta mañana. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como siempre, creo que el Señor me sorprende y da muestras que Él es soberano y guía la exposición de su palabra como Él desea. Y va a ser este el último mensaje de Pedro, porque íbamos a ver esos saludos finales allí, especialmente que hay dos personas mencionadas, ¿sí? Un tal Silvano, en versículo 12, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel os he escrito, y después está mencionado Marcos en versículo 13, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. El mensaje de hoy va a estar dirigido a hablar de esas dos personas. Y cuando llegó el viernes y terminé de escribir, me di cuenta que eran muchas más hojas de las que suelo utilizar para un mensaje. Y dije, es mucho, iba a ser como 1 hora y media si hacía un mensaje así. Y obviamente debo tener piedad de ustedes que están sentados escuchando. Así que vamos a hablar de uno hoy y del otro en 15 días. Porque estas dos personas están mencionadas allí. Y realmente cuando examinamos lo que el Nuevo Testamento nos habla de estas dos personas, no podemos dejar de dedicarle un mensaje para ver todo lo que Dios hizo a través de ellos. Es interesante que Dios ha utilizado casi todo un libro para hablar acerca de Abraham, por ejemplo, y de su familia. Ha utilizado más de un libro, Éxodo, Levítico, 4 libros para hablar acerca de Moisés, de sus experiencias y de sus enseñanzas, pero solo unos pocos versículos para hablar de estos dos hermanos aquí que Pedro menciona, pero de ellos necesitamos para poner esos pocos versículos dos, por lo menos yo necesito 2 mensajes. Así que vamos a hablar en esta mañana, no en el orden que están allí, sino porque sencillamente entiendo el Señor me ha guiado, o lo que quiero yo hacer en esta mañana es hablar de Juan Marcos. Está ahí mencionado como Marcos, pero Marcos es su sobrenombre, ¿sí? Y Juan es su nombre. Bueno, Juan Marcos vamos a hablar en esta mañana, mencionado allí como el hijo, ¿sí? Pedro dice, mi hijo Marcos, y significa eso que había sido salvado bajo el ministerio de Pedro, este Marcos que está mencionado allí, por eso lo llama mi hijo. Algunos llegan a la conjetura de que era en realidad el hijo biológico de Pedro. Bueno, lo más acertado es, entendiendo lo que se dice de Marcos, de este Marcos en el Nuevo Testamento, que en realidad era alguien que había sido conocido al Señor bajo el ministerio de Pedro, especialmente mientras Pedro estaba allí ministrando en Jerusalén, antes
de empezar a salir su viaje misionero, ¿no? Se lo menciona por primera vez en Hechos capítulo 12, versículo 1 al 12, y ahí los invito a ir conmigo en esta mañana. Vamos a salir de Pedro allí, vamos a ir a Hechos en sus Biblias, el libro de los Hechos capítulo 12, porque ahí está mencionado por primera vez Juan Marcos. En sus Biblias están los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y después viene el libro de los Hechos, ¿sí? Dice Hechos, capítulo 12, versículo 1, de esta manera. Dice que en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Interesante el mandato, ¿no? La escena, ¿no? Que el ángel te esté hablando y te diga: atate las sandalias y salí. Bueno, dice así el texto. Entonces el ángel dijo: átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes, de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tiene por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Muy bien, el contexto era necesario leerlo para llegar al verso 12 y saber que Pedro, después de aquel evento, fue con la iglesia. ¿Dónde estaba la iglesia? Bueno, estaba en la casa de Juan Marcos. Dice la casa de María, que es madre de Juan Marcos. Así que su madre se llamaba María, y en cuya casa se reunía la iglesia. ¿Qué nos dice eso? Que la iglesia se reunía en la casa de Juan Marcos. Bueno, se nos dice que la casa de Juan Marcos era tan grande, era una casa lo suficientemente grande como para poder tener las reuniones con la iglesia, por lo menos ese culto de oración que estaban teniendo en ese momento. Y recordemos que la iglesia en Jerusalén era una iglesia numerosa, porque es la iglesia del comienzo, así que era una casa grande, por lo cual entendemos que Juan venía de una familia pudiente, una familia que tenía una casa grande, y para tener una casa grande en esos tiempos había que ser una persona con dinero. Por lo cual venía una familia, como solemos decir nosotros, acomodada. También Colosenses capítulo 4, versículo 10 nos dice a nosotros que este Marcos era primo o sobrino de Bernabé. ¿Y por qué decimos primo o sobrino? Porque algunas versiones dicen que es primo, en Colosenses 4:10, traducen como primo esa palabra que aparece allí, y otras versiones lo traducen como sobrino, como que Bernabé era su tío. El asunto es que era su pariente, sea primo, sea sobrino, era su pariente. Era pariente de Bernabé. Aquellos que son lectores de la Escritura saben muy bien que Bernabé fue un hombre importante en el comienzo de la iglesia en Jerusalén. Así que hay una relación allí que es muy importante entenderla ahora para lo que viene después en el relato acerca de Juan Marcos. Por la manera en que Lucas lo menciona en Hechos 12:12, sí, aquí en este versículo que acabamos de leer, se ve que Marcos era un joven destacado dentro de la iglesia en Jerusalén.
porque menciona a María como dueña de la casa, pero Lucas, que es el escritor de Hechos, hace una aclaración acerca de María. Dice, la madre de Juan Marcos. O sea que el más conocido era Juan Marcos, porque lo usa como referencia. Para si alguien pregunta, María, ¿qué María? La mamá de Juan Marcos. Eso nos hace entender esa forma de escribir que tiene Lucas, que en realidad era un joven destacado, que era conocido en la iglesia, era conocido en el ambiente cristiano, y evidentemente era un joven, como vamos a ver en un momento, que estaba dispuesto y era muy servicial, ¿sí? Era muy servicial. Es el punto de referencia. Marcos era un punto de referencia, especialmente en este relato aquí, para saber a quién se estaba refiriendo con esa María. Era un joven que prometía mucho para la obra de Dios. Vayan conmigo ahí nomás, pasaron algunas cosas, y en Hechos capítulo 13 se lo vuelve a mencionar a él, a Marcos. Se lo vuelve a mencionar en Hechos capítulo 13, luego de esa primera aparición en el capítulo 12. Pero en Hechos capítulo 13 dice así la Escritura. Hechos 13, 1 al 5, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, que ese es Pablo después, ¿no? Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre. Y llegaron a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y ahí es mencionado una vez más Juan Marcos que aparece en la carta de Pedro, aparece una vez más. ¿Por qué digo que era un joven que prometía mucho? Porque cuando conocemos la historia del apóstol Pablo como misionero y a quienes escogía él para poder llevarlos consigo, recuerden que él después, conociendo a Timoteo, enseguida agarró y lo dijo, vamos, te voy a discipular, te voy a preparar, y todos sabemos cómo era Timoteo. Así que entendemos que el buen ojo del apóstol Pablo dijo, acá hay alguien que promete mucho para la obra del Señor, que venga con nosotros. Bernabé, que era su primo, su tío, también obviamente dijo, vamos a llevarte, vamos a discipular, vos que prometés mucho para la obra, que sos tan servicial. Así que era un joven que prometía mucho para la obra, porque estos dos misioneros agarraron y dijeron, vení con nosotros como ayudante para que aprendas mucho acerca de cómo servir al Señor. Los acompañó en ese primer viaje misionero que comenzaron, encomendados por la iglesia, Bernabé y Pablo. Pero, y ahí viene un pero en la historia de Juan Marcos, pero algo pasó en 13:13. Noten lo que dice capítulo 13, versículo 13 de esta manera. Están ya encaminado el viaje misionero, ya han pasado por algunos lugares, ¿sí? los apóstoles allí, Bernabé y Pablo. Y en 13:13 dice de esta manera, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, y ahí está el pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Y eso es significativo en la historia de Pedro, porque va a ocasionar, a raíz de esto, va a ocasionar algunos problemas en la vida de otras personas. Se apartó, volvió a Jerusalén, a su casa, con su mamá. ¿Sí? Eso fue lo que hizo Juan Marcos en ese momento. La pregunta, obviamente, que ha dado muchas respuestas, es ¿qué sucedió que no cuenta Lucas? Nos dan ganas de decir, Lucas, ¿por qué no contaste cómo fue ese momento? Porque algo pasó serio en la vida de Juan Marcos, que decidió abandonar a Bernabé y a Pablo. ¿Por qué abandonaría a los dos mejores tutores que alguien podría tener en la fe? ¿Entienden eso? Pablo y Bernabé. Si uno dice, ¿con quién me gustaría ser entrenado en la obra de Dios? Si pudiese ser con Pablo. Cualquiera de nosotros que hemos conocido al Señor de joven y hemos sido llamados al ministerio, y dice, te doy a elegir, ¿a quién elegís para que sea tu maestro? Y si está Pablo, dame a Pablo, a ningún otro. Pero este muchacho dejó a Pablo y a Bernabé, los abandonó. ¿Qué pasó para que este joven tomase esta decisión de abandonar ese camino en la obra del Señor, acompañado de los dos hombres más distinguidos en el sentido de obreros del Señor, ¿no?
en el tiempo del comienzo de la iglesia? Bueno, nosotros sabemos por Hechos capítulo 15, y vamos ahí, Hechos capítulo 15, versículo 36 al 41, que no fue una buena razón por la cual él abandonó a Bernabé y a Pablo. Hechos capítulo 15, en Hechos capítulo 15 ya pasaron 2 años de ese momento de Hechos capítulo 13, ¿sí? Los abandonó, el viaje misionero duró 2 años, y ahora Bernabé y Pablo vuelven a Jerusalén porque los mandaron a llamar a causa de un problema doctrinal. En ese momento, en Hechos 15, se dio el primer concilio acerca de un tema doctrinal en la iglesia de Cristo, y Pablo y Bernabé vuelven y están en ese concilio. Bueno, luego de ese concilio, porque familia de Bernabé se juntaron y se volvieron a ver con Marcos, ¿sí? Y dice así Hechos capítulo 15, versículo 36, de esta manera. Después de algunos días, me resulta interesante lo que dice, cómo Lucas sintetiza todo. Dice algunos días, 2 años son algunos días. ¿Notaron? Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, que se apartaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, y ahí está Silas el Silvano, que aparece después en la carta, ¿sí? Ahí estamos relacionando, y tómenlo en cuenta porque lo vamos a mencionar en el próximo mensaje, ¿sí? Tomando a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Y ahí comienza el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Pero ya no con Bernabé, sino ahora con Silas o Silvano, así es mencionado en el Nuevo Testamento. Bueno, sabemos entonces por este pasaje, por esa reacción de Pablo, de que ahora Marcos, después de 2 años, se vuelve a encontrar y dice: muchachos, ahora quiero ir a la obra. Y Pablo seriamente dice: no te vamos a llevar. Y como Bernabé, que era el pariente, era el tío, no sabemos qué lo motivó. Después vamos a mencionar algo que entiendo qué fue lo que motivó a Bernabé a decir: vamos, te llevamos. Pablo dijo: no vamos a llevar a este muchacho que nos defraudó. La verdad, esperábamos mucho de él y mirá, se volvió atrás en medio de la obra. Bueno, algo pasó que realmente merecía la desaprobación del apóstol Pablo, por lo cual no fue una buena razón por la cual Juan Marcos se volvió atrás. Se volvió a la casa de su mamá. Bueno, las conjeturas son variadas y vamos a mencionar algunas porque son variadas pero posibles. Sí, por eso las vamos a mencionar, porque son variadas y posibles. Quizá, y voy a decir en cada una quizá. ¿Por qué? Porque no está en el texto, pero son posibles. Quizá Juan Marcos tenía expectativas equivocadas sobre la obra misionera y se sintió frustrado. Como todo joven, cuando uno es llamado, uno tiene entusiasmo por servir al Señor, y antes de empezar a involucrarse en la obra del Señor en las primeras filas del servicio, uno tiene una expectativa, ¿no? ¡Wow! Esto es algo emocionante. Los jóvenes suelen ver la obra de Dios como una aventura, ¿no? Como voy a salir y conquistar el mundo con el Evangelio, y subido arriba del caballo como un libertador, y toda la gente siguiendo atrás y aclamando, ¿no? Parece que esa es la idea a veces que tienen los jóvenes, como una aventura la obra del Señor. Obviamente no fue ninguna aventura. Lo que sucedió es que apenas empezaron el viaje misionero, empezaron a tener oposición, y especialmente oposición demoníaca en el ministerio de Pablo y de Bernabé. Obviamente toda esta penuria, esta oposición que se levantó, muy probablemente le cambió la cabeza a Bernabé, y se dio cuenta que no era lo que él esperaba, la obra del Señor. Y especialmente porque el trabajo que él hacía era un trabajo de uperete. Esa palabra que se utiliza en 13:5, que acabamos de leer hace un momento, llevaban a Juan de ayudante. Esa palabra ayudante que aparece ahí es la palabra uperete, ¿sí? En el griego, que utiliza Pablo en la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios. Y téngannos los hombres por servidores de Cristo. Esa palabra servidores es esta palabra, uperetes. ¿Y a qué se refería esa palabra uperete? Bueno, se refería a los remeros de los barcos, y ustedes saben que tenían 3 niveles de remeros en los barcos, y bueno, se refería a esa palabra uperete al de que estaba más abajo. O sea, nadie lo veía, nadie veía a ese hombre, no era recordado por nadie, y estaban ahí abajo y ni siquiera
los remeros no les daban permiso ni siquiera para ir al baño. Esa es la verdad de la situación de los remeros. Eran los más bajos de trabajo que uno podía tener en la cultura en que esto fue escrito. O sea, era lo peor que uno podía tener de empleo. Esa es la palabra que se utiliza allí acerca de Juan, para decir que en realidad era esto, no era que el trabajo lo tenían como un esclavo, sino que era alguien que no era visto, no estaba a la vista. No es que él iba con Bernabé y Saulo y decía, bueno, mañana Marcos predicás vos, ¿sí? Vamos a esta ciudad, te toca a vos, dale, prepárate que... No, los que estaban predicando, los que estaban expuestos a la vista de la gente, predicando el Evangelio, era Bernabé y Pablo. Y él no estaba predicando en realidad, no estaba que mañana prepárate un mensajito, que mañana vas a brillar predicando. Bueno, no era eso lo que había sucedido, él estaba como ayudante. Había muchas cosas que tener en cuenta en los viajes misioneros, preparar el lugar. Viajaban no en colectivo ni en tren, había que buscar animales o alguna carreta que los llevase o pagar a alguien, cosas que tenían que tener en cuenta en cada lugar. Además, el equipaje y todas esas cosas que había que llevar y tener en cuenta. Bueno, y los libros, que Pablo era un gran lector. Bueno, ahí consiguieron a Juan Marcos con un espíritu servicial. Dice, ¿querés servir? Ah, sí, Juan Marcos, yo quiero servir. Bueno, mira, todo este equipaje hay que llevarlo con nosotros. Quizá no era lo que él esperaba, justamente. Quizá las expectativas que él tenía sobre la obra de Dios, él quería capaz de estar ahí predicando y preparando mensajes y hablando y dirigiendo y aconsejando y a ver que vengan. Y no era eso lo que pasó. Así que muy probablemente se decepcionó Juan Marcos de las expectativas que tenía de la obra y no eran como él pensaba. Quizá otra posibilidad de lo que pasó con Juan Marcos es que salió a la obra sin haber sido llamado por Dios. Ha notado que en Hechos capítulo 13 dice que el Espíritu Santo le dijo a la iglesia, a los hombres que estaban orando, apartarme a Bernabé y a Saulo, pero no dijo nada de Juan Marcos. Así que algunos llegan a suponer que en realidad Juan Marcos no tenía ningún llamado para ir a la obra misionera en ese momento. Que en realidad tenía un espíritu servicial, realmente era alguien bien dispuesto, pero Dios no lo llamó. Dios no lo llamó para ese momento. ¿Y por qué es importante tener un llamado en la obra de Dios? Bueno, porque todos los que ministramos sabemos que en los momentos de adversidad lo que evita que abandonemos la obra es la convicción de que Dios nos ha llamado. Bueno, creo que no soy el único, sino que escuchando mensajes sobre Juan Marcos y sobre otros, especialmente sobre esta etapa, decimos lo mismo. Uno dice que el lunes, yo los domingos de tarde, pero todos los pastores renunciamos una vez a la semana a la obra. Al otro día el Señor nos recompone en el ánimo y volvemos. Pero eso sucede una vez a la semana o una vez al mes, sucede eso. ¿Qué es lo que hace que los pastores y los misioneros sigan en la obra de Dios? Muy a pesar de todo lo que implica el trabajo de la obra de Dios, de cuidar almas que Cristo ha salvado. El llamado. Dios me llamó. Y el llamado es irrevocable. Nosotros no podemos ir en contra de ese llamado porque es poderoso. Dice que Jeremías hacía fuerzas para decir, no voy a hablar más en su nombre, pero había un fuego, dice Jeremías, un fuego dentro de mí que me quemaba y que me impedía apartarme y alejarme de este llamado del Señor. Y quizá Juan no tenía ese llamado. Llegó un momento que realmente los problemas, las dificultades, ahí está, que se presentaron en la obra, no tenía ningún sustento en su corazón para poder seguir adelante muy a pesar de esos problemas. Cuando alguien no tiene un llamado, hasta a la más mínima dificultad se vuelve atrás. Eso es lo que sucede. Por eso el pastor Spurgeon dice en su libro, aquel que ha titulado Un Ministerio Ideal, que era una conferencia que él dio a pastores, dice, si usted puede estar tranquilo, ser feliz atendiendo una verdulería, la verdad de un comercio en Inglaterra, y está bien ahí, entonces quédese ahí, no entre a la obra, no entre a la obra. Tiene que haber un llamado para poder estar en la obra de Dios. Por eso esta tendencia que hubo mucho en el siglo pasado acerca de hacer llamados masivos a los jóvenes. Vengan porque ustedes son fabulosos para la obra. Dios los necesita, se solía decir. Dios no necesita a nadie. Él es todopoderoso. Ese es un mal llamado a la obra. No necesita a nadie Dios. Dios no me necesita a mí para su obra. Y eso fue muy malo porque bajo ese entusiasmo emocional, muchos jóvenes se entregaron a la obra sin haber sido llamados por el Señor. Hay estadísticas de que cada mes hay un gran número de pastores que renuncia a la obra. Y algo más serio es que hay un gran número de pastores que terminan suicidándose por causa de la obra, porque no tienen el sustento del llamado de Dios para poder permanecer en la obra
de Dios trabajando. Así que es muy probable, quizá también, que él no haya tenido ningún llamado de Dios para poder sostenerse ante la adversidad y decir, no, Dios me llamó y Él me va a sostener, así que debo seguir adelante muy a pesar de esto. ¿Qué es lo que sostuvo a Pablo y a Bernabé en todo ese trabajo? Si ustedes leen el libro de los Hechos, van a ver que no fue un camino de rosas, el camino de misioneros de Pablo y Bernabé. Un montón de dificultades, incluso en un momento entraban y había una multitud que escuchaba el mensaje y hay otras ciudades que entraban y no se convertía nadie. Fueron a predicar a un río y una mujer sola se convirtió. No era siempre igual el trabajo de los misioneros. Otra probabilidad de lo que le pudo haber pasado a Juan Marcos es que hubo un problema de sujeción. Hubo un problema de sujeción que él no estaba dispuesto a aceptar. Un detalle que es poco observado en el relato del libro de los Hechos, ¿sí? En el relato de Lucas ahí, es que al comienzo, cuando se nombra a Bernabé y a Pablo y Bernabé, se nombra al comienzo primero a Bernabé y después a Saulo, ¿sí? Bernabé y Saulo, Bernabé y Saulo. Es más, cuando el apóstol Pablo se convirtió, la iglesia obviamente no le creía nada que se había convertido. Si él nos estaba persiguiendo para matarnos. Además, había asesinado a alguno de los creyentes. Ahora se convirtió, dicen. Que este se está haciendo el convertido para venir y matarnos a todos. Pero él insistía, no, soy salvo, muchachos, soy salvo. Y no le creían y la gente se apartaba asustada de él. ¿Quién fue el que hizo el nexo entre la iglesia y Pablo? Bernabé. Se llama hijo de consolación, es el significado del nombre de Bernabé. Así que Bernabé es como el papá espiritual de Pablo. Él fue el que lo agarró y dijo, vení. Porque acá hace falta que entres con un amigo, si no, no entras. Así que lo llevó y él lo presentó. Dijo, muchachos, es en serio, este es un convertido, aunque usted no es convertido de verdad. Bueno, eso fue lo que hizo Bernabé. Él tenía esta disposición. Y por eso se nombra Bernabé al comienzo, Bernabé y Saulo. Pero en un momento Lucas, en su relato, dice Pablo y Bernabé. Lo que hace entender que en un momento el que tomó el liderazgo del viaje misionero es Pablo. Y Lucas dice, es Pablo y Bernabé ahora, que está dirigiendo, tomando la iniciativa en toda esta obra, es Pablo. Y se nota después en el libro de los Hechos que es él el que está adelante, ¿sí? Así que muy probablemente lo que pudo haber sucedido aquí, y algunos piensan, es que siendo Bernabé pariente de Marcos, que éste no aceptó el liderazgo de Pablo. Y no sería raro que algo así hubiese sucedido, hubiese pasado, porque en ocasiones, hermanos, ante el cambio de liderazgo en la iglesia de Cristo, por ejemplo, las personas tienden a abandonar la iglesia porque el nuevo líder no es de su agrado. Así que no sería nada raro. Pasa así en las iglesias. Cada cambio de pastor hay gente que se va y hay otros que se quedan. Porque dicen, yo el otro. Si no es el otro, no, me voy. Pasa así en muchas iglesias, así que no es raro que haya pasado esto, que Marcos haya ido, no, y si es mi primo, es mi tío, está bueno, yo lo veo a él, está bueno, yo a él lo sigo. Y de repente Pablo fue el que empezó a tomar la iniciativa y se marcó como líder de ese grupo misionero, y Marcos dijo, no, yo a él no lo sigo, y pum, se volvió, porque no quería sujetarse al liderazgo de Pablo. Pudo haber pasado eso. Otra probabilidad que algunos mencionan acerca de qué pasó con Juan Marcos, que se volvió atrás, es que no estaba listo para soportar la alta presión que conlleva el ministerio. Servir en las primeras filas de la obra de Dios implica soportar diferentes tipos de presiones y si no hay madurez suficiente, es muy probable que surja la tentación a abandonar. Es por eso que hay que tener cuidado con animar a los jovencitos a la obra de Dios en responsabilidades muy altas responsabilidades, porque cuanto más alta es la responsabilidad, más alta es la presión y más son los problemas. Y si ponemos a alguien que no está preparado con el carácter pulido para eso, lo más probable es que lo destruyamos, a esa persona y que en verdad hagamos que no solo se vuelva atrás de la obra, sino que se vuelva atrás del cristianismo. Puedo en mi mente, sencillamente, a través de estos 30 y pico años de creyente, poder enumerar claramente, tener en mi mente la cara de las personas quienes fueron apresuradamente puestos en la obra y han terminado destruyendo sus vidas, porque algunos incluso han dejado de asistir a la iglesia por mucho tiempo. Ha sido tal la impresión que se han llevado de cosas para las cuales no estaban preparados en la obra de Dios al tratar con las personas, que en realidad han dicho, no quiero esto, se asustaron y se volvieron atrás, y no solamente de la obra, sino de la iglesia. Así que es muy probable que haya pasado esto con Juan Marcos, no tenía la madurez para poder
estar involucrado en las primeras filas del servicio a Dios. Obviamente lo que pienso yo que esta es una de las más acertadas de las posibilidades, por lo que va a pasar después, que vamos a mirar en un momento. Pero pienso que esta fue la más acertada. Necesitaba más tiempo de preparación, este jovencito, más tiempo de estar bajo un tutor dentro de la iglesia en Jerusalén, más que salir a esta obra que requería un carácter maduro, un carácter pulido, un carácter de un hombre para poder soportar lo que venía, y él no lo tenía. No sabemos con certeza, en verdad, son todas estas suposiciones, ¿sí? No sabemos con certeza cuál fue el motivo que llevó a Juan Marcos a tomar esta determinación, pero sí sabemos una cosa, que lo hizo abiertamente, dejando a Pablo y a Bernabé en medio de un trabajo importante. 2 años, como dije hace un momento, 2 años pasaron hasta que volvió a ver a Pablo y a Bernabé en Jerusalén. Y después de haber participado, Pablo y Bernabé, de un debate doctrinal que les mencioné recién, decidieron salir al segundo viaje misionero, y Bernabé quería que llevasen consigo a Marcos. Obviamente el encuentro familiar era inevitable. Habrán estado, Bernabé llegó a la casa de su hermana quizás, o de su tía, sea como sea, llegó a la casa del pariente, se sentaron. ¿Cómo habrá sido ese encuentro? Porque ahí no había teléfono, no era que Juan Marcos y Bernabé se podían mandar mensajitos, una videollamada, nada. Hace 2 años que no se veían. ¿Cómo habrá sido ese encuentro? Me hubiese gustado estar en ese momento para ver la cara de Juan Marcos, que ahora se tenía que encontrar con aquellos, y algunos llegan a decir, me parece, supongo yo, porque es una suposición, que por lo que se habla de él, quizás los abandonó sin decirle nada. Quizás se despertaron a la mañana Pablo y Bernabé y dijeron, che, Juan, no, mirá, está todo acá, se mandó a mudar. Pero ahora los tiene que ver cara a cara aquellos a los que defraudó en el camino, ¿sí? 2 años habían pasado. Y Bernabé querían que llevasen consigo a Juan. Se ve que hubo una charla ahí. Entonces se ve que en ese momento que charló con Juan, ahí en la charla familiar, la verdad, tío, primo, qué mal. La verdad que, pero ahora quiero, la verdad que me equivoqué, pero ahora quiero estar en la obra, dale, llévame al segundo viaje. ¿Van otra vez? Sí, llévame a mí. Quiero estar ahora. Ahora Juan Marcos quiere volver a ser parte del equipo misionero, y seguramente se dio cuenta de su error y pensó que ya todo estaba bien. 2 años pasaron, ya está. Seguramente Pablo y Bernabé, de aquel error que yo cometí, se habrán olvidado. Pero, queridos hermanos, Dios le mostraría a Juan Marcos que había cosas por arreglar, que no estaba listo para esta obra y que debía esperar, porque era necesario una humillación para que pueda ser restaurado. Él evidentemente aún no había experimentado las consecuencias de su deserción. Esto es muy común, hermanos, y lo digo por experiencia propia, porque yo estuve en ese lugar de Juan Marcos en más de una ocasión. Y es así. ¿Qué es lo que piensa uno cuando comete un error? Y especialmente si es un error muy serio. Uno piensa que el tiempo, listo, pasó, ya está, pasó 2 años, listo, ya está, quedó atrás, ya está todo arreglado y listo. Eso es lo que nosotros pensamos, que el tiempo arregla las cosas. Y no es así. No se arreglan de esa manera los errores. Es más cuando uno ha defraudado a alguien en algo tan serio como la obra de Dios. Tiene que haber un arrepentimiento, y uno tiene que pagar las consecuencias de haber cometido un error tan serio como ese. Y esto se ve que no lo sabía Juan Marcos, porque es en este momento, 2 años después, que Dios trae y le hace caer las fichas a Juan Marcos de todo lo que había hecho, del error que había cometido. Porque ahora pensaba, está todo bien, llévame la obra, pero ahora no era así. Dios comenzó allí mismo, en Jerusalén, 2 años después, cuando estaban Bernabé y Saulo otra vez allí, el proceso de humillación de Juan Marcos para poder restaurarlo de ese error y prepararlo para la obra. El rechazo de Pablo. Ustedes notan allí, dice que Pablo dice que no quería que llevasen consigo a aquel que se había vuelto atrás desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Dice que hubo tal desacuerdo entre ellos, entre Pablo y Bernabé, una discusión, porque esa palabra implica una discusión entre ellos, ¿sí? Pero el rechazo de Pablo, porque se ve que ya habían arreglado con Bernabé, porque Bernabé dijo, vamos a llevar a Juan Marcos. Así que con Bernabé el asunto estaba claro. ¿Sí puedo, primo? Sí, dale, vamos con nosotros. Y capaz que pensó entonces Marcos, diciendo, ya está, él va a hablar por mí, ahí está, él va a ir conmigo, va a hablar a Pablo y vamos a ir. Y cuando llegó la cosa cambió completamente. Se resistió Pablo, dijeron, no, rotundamente no vamos a llevar a este que se volvió en plena obra, no fue fiel en permanecer al Señor en este trabajo. Así que
El rechazo de Pablo debió ser un golpe muy duro y seguramente pensó que todo estaba bien, pero que el asunto había sido olvidado, pero no fue así. Su testimonio había quedado manchado. El testimonio de Juan Marcos, aquel que antes prometía mucho, ahora Pablo dice, no, ya no es digno de confianza. ¿Cómo habrá caído, no? ¿Cómo habrá caído en el corazón ese primer golpe? ¡Pam! No sos digno de confianza. Antes apenas lo vieron, sí, vení, vení. Ahora es, no, no sos digno de confianza. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si alguien nos rechaza así, rotundamente como Pablo rechazó a Juan Marcos para el servicio? Quizás nosotros diríamos, bueno, no importa, hace falta en la obra necesita de muchos, que venga igual. Pablo dijo, no, no. Así que este fue la primera humillación de Dios, a la que Dios sometió, a Juan Marcos, porque necesitaba ser restaurado. Sentir que fue el causante de una división entre Pablo y Bernabé debió provocarle gran vergüenza. Esa expresión allí en el capítulo 15, que hubo tal desacuerdo entre ellos que decidieron separarse. O sea, noten qué grado de discusión hubo entre Pablo y Bernabé, que no pudieron permanecer juntos, no llegaron a un acuerdo. Ni Bernabé asentía lo que Pablo estaba diciendo, ni Pablo asentía, no llegaron a un acuerdo. Se tuvieron que separar. Ahora imagínense que usted está ahí, la escena, porque están Pablo y Bernabé discutiendo, capaz en la casa de María, y lo mandaron a Bernabé al otro cuarto, y él está allá, escuchando que no, esto no es una linda conversación, no es la conversación de dos personas que están en comunión, y están hablando de mí, y uno dice una cosa de mí, el otro dice, y al final sentirse que uno es el culpable de haber causado una división entre los dos hombres más importantes de la iglesia en ese momento. ¿Cómo se sentiría uno que por causa de uno, dos hombres útiles para la obra del Señor se terminan por separar? Así que esta es la segunda humillación a la que Dios sometió a Marcos. Quizá pensó esto Marcos, si no fuese por mí, esto no hubiese pasado. Si no fuese por mí este segundo viaje, Pablo y Bernabé estarían siguiendo juntos. Y en verdad esa es la suposición humana, ¿no? Si no fuese por Juan Marcos, otra vez saldrían Pablo y Bernabé al segundo viaje misionero. Pero por causa de él se separaron. Qué tremendo, hermanos, qué dolor al corazón, porque me pongo en su lugar. Yo soy el causante de que ellos dos se hayan separado. Este es el segundo golpe que Dios le dio a Marcos. Pero también hubo un golpe más serio, y lo considero yo más serio, por lo que significa eso. Tuvo que sufrir la falta de apoyo de la iglesia. Noten lo que dice el versículo 40 del capítulo 15. Dice que Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Pero no fue así con Bernabé y con Marcos. La iglesia no participó de ese nuevo trabajo que emprendían Bernabé y Marcos. Lo que significa salir encomendado por la iglesia, ustedes saben que Pablo nunca actuaba, nunca hacía un trabajo, sino apoyado por la iglesia y encomendado por la iglesia. Pablo era un hombre de iglesia, él no era un llanero solitario que hacía lo que él quería, como él quería, no, él traía una orden de la iglesia, una dirección de parte de la iglesia de la cual salió. Los líderes de la iglesia, a los cuales el Espíritu les habló, fueron los que le dieron el ok a Pablo, vamos a la obra. No se lanzó solo Pablo a la obra, él era un maestro en la iglesia en Antioquía. Y fueron los líderes que le dijeron, Pablo, Bernabé, vamos, ahora, misioneros. ¿Qué quiere decir que los encomendaron? Que además de imponer las manos sobre ellos, que significa nosotros estamos de acuerdo que vos seas misionero, eso es imponer las manos. Y las personas de autoridad en la iglesia imponen las manos y no es que les traspasan un poder, sino nosotros apoyamos este trabajo que vos vas a hacer. Eso significa el encomendar. Y además que la iglesia juntó sustento económico para decirle, bueno, ustedes tienen un largo viaje, nosotros los apoyamos. No solo damos el ok de la autoridad de la iglesia, sino que nosotros damos dinero para la obra para apoyarlos a ustedes. Bueno, todo eso hicieron con Pablo y con Silas. Pero no hicieron eso con Bernabé y con Marcos. Qué dolor, ¿no? Porque la iglesia no los apoyó. La iglesia no los apoyó. Me encuentro en el lugar de Marcos y es, la iglesia no me apoya. No, no los apoyó. Tremendo, ¿no? Aquella iglesia de Jerusalén en la que él solía destacar. ¿Se acuerdan?
12:12, cuando dice María, la madre de... Marcos es un muchacho genial, es servicial, destaca entre nosotros. Esa iglesia hoy dice, no te apoyamos. Eso fue un golpe duro para Juan Marcos. La humillación del Señor seguía ahí, tratando con su corazón. Dios quería restaurar a Juan Marcos, ¿sí? De aquel error que él no sabía cuán serio era hasta ahora. Él no se dio cuán serio era hasta ahora. Quería restaurarlo, pero primero tenía que quebrantarlo para que entienda lo serio que fue haber abandonado la obra de Dios y volverse atrás. Y a veces pasa así, y a veces Dios nos hace dar cuenta de un error años más tarde. A veces pasa así. Nosotros pensamos, el tiempo ya, y años más tarde dice, mirá vos, estas son las consecuencias de aquel error que yo cometí. Junto con la humillación que Dios trajo en la vida de Juan Marcos, Dios le extiende su misericordia bajo la mirada tierna de un Bernabé. Dios sabe, queridos hermanos, cómo restaurarnos, utilizando los instrumentos apropiados para los momentos justos. Bernabé, el hijo de consolación, que es lo que significa su nombre, había ayudado a Pablo en sus comienzos cuando la iglesia lo rechazaba, desconfiando de su conversión. Pero ahora Bernabé es el instrumento para ayudar a Juan Marcos, enseñándole a ser sensible a la voluntad de Dios y capacitándolo para la obra. Marcos no estaba listo para trabajar con el incansable y exigente Pablo. Necesitaba ser llevado a la madurez bajo la ternura y la paciencia de un Bernabé. Hay momentos, queridos hermanos, en que necesitamos un Pablo que se mantenga firme en contra de nuestras faltas, pero hay otros momentos en que necesitamos un Bernabé que sea paciente, que tenga paciencia con nosotros y nos afirme luego de haber sido humillados por el Señor. Y Dios, queridos hermanos, no nos equivoquemos, no nos pongamos ahora del lado de Bernabé, y hay que estar del lado de Bernabé. Él se dio cuenta de que necesitaba ternura, Marcos. No, yo estoy del lado de Pablo, hay que ser firme. Dios utilizó a ambos en la vida de Marcos, tanto a Pablo como a Bernabé. Ambos fueron útiles para el proceso de lo que Dios quería tratar con la vida de Marcos. No todos, queridos hermanos, en la obra del Señor tienen que ser Bernabé. No todos en la obra de Dios tienen que ser Bernabé. Y no todos tienen que ser Pablo. Cada uno es usado conforme a la gracia que Dios concedió a cada una. Por eso es un error idealizar un tipo de ministro, porque Dios ha hecho a cada uno de ellos con diferentes cualidades para ser usados en diferentes momentos y necesidades. En un momento hace falta un guerrero como David y en otros hace falta un sabio como Salomón, y Dios sabe cómo ubicar a cada uno en cada lugar y en cada momento. En una situación hace falta un plantador de iglesias como Pablo y en otro hace falta uno que edifique a los creyentes como era Apolos. ¿Qué son Pablo y Apolos? Nada, servidores y colaboradores, diferentes tareas, diferentes dones, diferentes personalidades, los dos usados por Dios para diferentes cosas. Así que no querramos que todos sean como Apolos o que todos sean como Pablo. Cada uno Dios lo ha hecho diferente. Y en lugar de idealizar y querer que todos los ministros sean hechos con el mismo molde, con los mismos dones, con los mismos modos, deberíamos aprovechar a cada uno según la gracia que Dios ha concedido a cada uno. A cada uno. Y ahí se fue. La escena, no se olviden, ¿sí? Juan Marcos se fue con Bernabé y desaparecen del relato bíblico. Y el relato bíblico sigue con Pablo y Silas. Y ahora ya no es Pablo y Bernabé, sino Pablo y Silas, Pablo y Silvano. Todo el relato, hasta que termina el relato de los primeros años de la iglesia, con Pablo preso ahí en Roma, en Hechos capítulo 28. Y no se escucha más nada de Marcos. ¿Qué pasó? Y la gracia de Dios es maravillosa, porque el Espíritu de Dios, mientras inspira a los escritores bíblicos en las cartas, dice, vamos a mencionar a Juan Marcos. Y él aparece en las cartas apostólicas 10 años más tarde. En la de Pedro son 15 años más tarde. Pero en los versículos que vamos a mencionar son 10 años más tarde, después de aquella separación, y nos dice qué pasó con Juan Marcos. A veces pensamos, queridos hermanos, que la restauración sucede en pocos días o en un par de meses, pero en la mayoría de los casos, y eso yo tengo evidencia empírica para afirmarlo, en la mayoría de los casos lleva años, restaurar a un creyente que ha cometido una falta especialmente grave. Lo más conmovedor que le pudo haber pasado a Juan Marcos después de esos 10 años fue ver que aquella persona que lo había rechazado ahora lo recibe.
Aquel Pablo que dijo que no, 10 años después dice esto. Filemón, capítulo 1, versículo 23 y 24. Dice así, el texto creo que está aquí, ¿verdad? Aparece ahí. Dice así, Filemón, Pablo está preso, ¿no? Dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Marcos, ahí está, Marcos, ese Marcos, ¿sí? Aristarco, Demas y Lucas. Y noten lo que dice al final, mis colaboradores. Ahora es colaborador de Pablo. Pablo lo recibió 10 años después como un colaborador. Aquel que antes le dijo, no, no. Ahora es mi colaborador. En Colosenses 4:10 dice así. Colosenses 4:10, también esta carta fue escrita desde la cárcel, 10 años después de aquel evento, y dice así, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. ¿Acerca de quién? Acerca de Marcos, ustedes recibieron mandamientos. Dice, si fuera vosotros, recibirle. Pablo hace un acento, sí, porque quizás esa gente sabía lo que Pablo había dicho de él, lo que había sucedido, pero ahora recíbanle a Marcos. Pero quizá, queridos hermanos, las palabras más hermosas que pudieron quedar registradas acerca de Juan Marcos las encontramos en 2 de Timoteo 4, 9 al 11, y el texto dice así. Pablo ya está al punto de morir acá. Acá sí pasaron 15 años, ¿sí? Esta es la última carta de Pablo. Dice, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado. Ese Demas que en Colosenses es colaborador, acá Demas, 5 años después, abandonó a Pablo amando este mundo. Demas me ha desamparado amando este mundo, se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo ahí en Roma mientras Pablo está preso. Dice, toma a Marcos y tráele contigo. ¿Por qué? Porque me es útil para el ministerio. El Espíritu de Dios ha expresado en este versículo la misericordia de Dios para con este joven, que ahora ya no era un joven, ya era un hombre. Pero hacer recalcar eso por medio del apóstol Pablo para que a través de toda la historia de la cristiandad quede esto y no aquella imagen de Marcos. Aquella imagen es Marcos el inútil, pero acá es Marcos útil. Es útil, ahora me es útil para el ministerio. Qué hermoso que el Espíritu de Dios deje registrado esto en la Escritura. Este texto fue escrito 5 años más tarde que los otros dos. En Colosenses, Demas es mencionado como el colaborador, pero aquí Pablo dice, tráelo porque me es útil. Ser recibido, queridos hermanos, por aquel que lo había rechazado, habrá sido un gran consuelo para su alma. Un gran consuelo para su alma. Dios le había dado una segunda oportunidad para hacer las cosas bien. Una segunda oportunidad a Juan Marcos para hacer las cosas bien. Pero esto no fue todo lo que Dios tenía para Marcos. Algunos afirman que, además de haber sido restaurado por Bernabé, dicen que Marcos pasó tiempo siendo discipulado por Pedro y que fue de su boca, de la boca de Pedro, que recibió el relato de la vida de Cristo para escribir, ¿qué cosa? El Evangelio. Ese Marcos, que había causado todos esos problemas y que fue restaurado, Dios tuvo una misericordia más que es enorme. Le permitió ser uno de los autores de uno de los libros de la Biblia. Ese Marcos, el Espíritu dice, venid, tengo algo más, una misericordia más. ¿Qué? Vos vas a ser uno de los escritores de este libro, el libro de Dios. Tremendo, tremendo. ¿Notan lo que eso significa? ¿Notan lo que significa ese privilegio, ser contado como uno de los escritores, autores humanos del libro de Dios? ¿Cuántas personas utilizó Dios para escribir el Nuevo Testamento? A ver los lectores. ¿Cuántas personas utilizó Dios para escribir el Nuevo Testamento? ¿Vamos a contarlos? Mateo, yo lo tengo anotado, que vivo, ¿no? Mateo, Juan, Mateo, Juan, Lucas, Pablo, Santiago, Pedro, Judas, un anónimo que escribió la carta de los Hebreos y Marcos. Solo 9 personas a quienes Dios utilizó para escribir el Nuevo Testamento. Y entre esas 9, Juan Marcos. ¿No es una misericordia eso? ¿No es un gran privilegio
que incluso usted abre las primeras páginas del Nuevo Testamento y se encuentra con Evangelio según San Marcos, dictado por Pedro, obviamente. La gracia de Dios es mucho más abundante que nuestros fracasos, eso es verdad. Cuánta misericordia mostrada para con Marcos, no solo lo restauró, sino también le dio el privilegio de ser el escritor, uno de los escritores de los evangelios, y que su nombre figure entre los principales obreros de la era cristiana. Este testimonio coincide con el tema de toda la carta de Pedro, que es la verdadera gracia de Dios. La historia de Juan Marcos es la historia de muchos creyentes que han fracasado volviendo atrás. Han retrocedido en su compromiso con el Señor, pero Dios ha extendido su misericordia, restaurándolos y renovando sus vidas para ser realmente útiles en las manos del Señor. Quizá esta es tu historia. Creo que es la historia de todos. Quizá esta es tu historia. Quizá has fracasado y aún no has sido restaurado. Quizá estás alejado o alejada y no quieres volver porque te sientes indigno, inútil y sensible al error y dices, no, yo ya me equivoqué, yo sé que es terrible, no quiero volver a equivocarme, me quedo acá quieto. Quizá eso te pasa. Quizá tu fracaso no es en relación al servicio cristiano, quizá has fracasado como padre, quizá has fracasado como madre, quizá como esposo o como esposa has fracasado, quizá has fracasado como joven, tenías claras expectativas y el servicio frustró todos tus planes. Si Dios ha permitido el fracaso entonces en tu vida, seguramente tiene preparada una gran misericordia por delante y está bueno someterse a ese proceso de restauración. Conviene humillarte entonces bajo su poderosa mano. El fracaso es necesario para poder experimentar la restauración. Quizás Dios ha permitido que fracases para que puedas ver que necesitas a Cristo en tu vida. El fracaso de las personas sin Cristo a veces es utilizado también por el Señor para hacerles ver que necesitan a Cristo en verdad, que sin Cristo no pueden seguir en esta vida. A veces es necesario, como Juan Marcos, volver atrás, pasos atrás, y hacer las cosas bien, para empezar a hacer las cosas bien. Queridos hermanos, Dios no justifica el pecado, pero muestra abundante gracia para con aquellos que se arrepienten y dan muestras de estar verdaderamente arrepentidos. Solamente me acordaba mientras pensaba en aquel ejemplo de David y su pecado con Betsabé, que fue terrible. Terrible fue porque después mató al esposo de esta mujer. Y el bebé que nació de esa relación ilícita murió, ¿se acuerdan? Murió, el bebé murió, como parte de la disciplina de Dios para con David y Betsabé. Pero ¿quién nació después? Salomón. Después de aquel bebé que murió, Dios permitió de que David y Betsabé naciera Salomón. Qué misericordia, ¿no? El hombre que vino a ser el rey que trajo la época de oro en Israel, Salomón. Ese Salomón, que es rey de paz, su nombre, ¿verdad? Es la paz de Dios del perdón para con David y Betsabé. Y cada vez que imagino yo que David veía a Salomón, no podía venir otra cosa que la gracia de Dios, recordando sobre su vida, sobre su pecado. ¿Se acuerdan que David tardó 1 año en arrepentirse? Y entiendo que nació después Salomón de eso. La gracia de Dios y el perdón para con este hombre. ¿Cómo es tu vida? Sin duda, este es de todos, porque todos estamos en esa situación de Juan Marcos, de ser pecadores, que fracasamos. Y algunos fracasos son muy grandes, tan grandes que nos queremos esconder lo más profundo de la tierra. Y capaz es ahí en verdad donde Dios quiere llevarnos, a lo más profundo, para empezar a restaurarnos y tratar con nuestra alma y hacer de aquellos que han fracasado instrumentos útiles en sus manos. ¿Quién pensaría cuando lo veía a Pablo matando a los creyentes? Este no va a ser nunca creyente. Y Dios lo hizo el apóstol que llenó el imperio romano del Evangelio. ¿Quién hace eso? Dios. Dios es un experto en restaurar vidas rotas. Vidas inservibles, Dios las vuelve útiles. Amado Dios, damos muchas gracias por la vida de Juan Marcos
pero más todo todavía por tu gracia, restaurando su corazón, tratando con él de una manera tan dura, pero después tan misericordiosa, para volverlo un instrumento útil en tus manos. Así es, Señor, como tú obras. Tú eres el alfarero, en cuyas manos la vasija se echa a perder, pero en cuyas manos esa vasija es hecha nueva, útil. Por eso, Padre, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén.